Deo gracias, salve ¡Salve María. María! Muy buenas noches, queridos amigos, buenas noches a todos los que están ahí en sus hogares, en sus radios, en sus computadoras, porque también estamos en el canal de YouTube Deo Gracias. Muy buenas noches a todos, buenas noches, señor José. Lisa Lanza y aquí su servidor, José Malqui, cooperadores terciarios de los Heraldos del Evangelio. Así es. Y aprovechando las benditas ondas de Radio María y hasta donde lleguen ya las almas que Dios quiera tocar, este es nuestro pequeño granito de arena, siempre con temas de catecismo, formación y de teología para conocer y amar nuestra fe católica. Así es. Un sábado más con ustedes, ya en tiempo de Cuaresma. Exactamente. Así que es un tiempo maravilloso para hacer mucha oración, habíamos dicho, para hacer mucho ayuno, limosnas, expiación, reparación y todos estos, bueno, no sé si llamar tareas o sacrificios que uno puede hacer, porque para quienes especialmente no están acostumbrados a practicar todo esto en su vida, pues puede resultarles algo... Más que tareas, digamos que son las verdaderas cualidades o condiciones con las que un alma enfervorizada que mira, se vuelve para Dios, converge, ¿no? Convertirse es converger para Dios. En este tiempo de Cuaresma, desea ser mejor persona, ¿no? Mejor católico. Realmente hacer hábito de todas estas prácticas en nuestra vida. Y vamos a sumar hoy día un consejo más. Exactamente. Vamos a ver de qué se trata, pero vamos a ir con la oración, ¿no, José? Una oración propicia a quienes puedan tomar y copiar esta oración, que es muy bonita, para luego de hacer un examen de conciencia y para recibir el sacramento de la reconciliación o de la confesión, es muy propicio, ¿no? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser vos quien sois, sumamente bueno y digno de ser amado sobre todas las cosas, y porque os amo y estimo, me pesa, Señor, por haberos ofendido. Me pesa también por haber perdido el cielo y merecido el infierno. Pero propongo firmemente con el auxilio de vuestra divina gracia y por la poderosa intercesión de vuestra Madre Santísima, enmendarme y nunca más tornar a ofenderos. Espero alcanzar el perdón de mis culpas por vuestra infinita misericordia. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Bien, entonces nos vamos a entrar, esperamos que el tiempo no nos sea corto, siempre nos quedamos cortos de tiempo y esperamos que hoy podamos empezar y terminar lo que tenemos preparado para ustedes. Bien. Bueno, los Heraldos del Evangelio también tienen una revista de circulación mensual y obviamente hoy queremos aprovechar porque está muy orientada para el tema y para hacer bien a las almas, orientarlas a vivir una Cuaresma realmente de manera compenetrada. ¿Cuál es nuestro tema, don José? ¿De qué vamos a hablar? Hoy día vamos a hablar del sacramento de la misericordia. ¿Cuál es el perdón? ¿Cuál es la confesión o la reconciliación con Dios, no? Exactamente. Y de cómo hacer un examen de conciencia. Todo esto vamos a ver y vamos a conversar desde los ejemplos. Vamos a ir con una introducción tomada desde la revista que mencionaba don José. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, cuestiona si la misericordia es la mayor de todas las virtudes. Y aquí hay una pequeña discusión que existe, digamos, entre Santo Tomás y el apóstol San Pablo, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿El amor o la misericordia?
Y bueno, Santo Tomás aborda el tema de la misericordia, si es la mayor de todas las virtudes. De hecho, al repetir la exhortación de Oseas, que dice en el Antiguo Testamento, quiero misericordias y no sacrificios, pareciera que Jesús así lo indica. Sin embargo, siguiendo a San Pablo, en la carta a los Colosenses, el doctor Angélico hace una distinción. La caridad es la mayor de las virtudes con relación a quien la posee, pues une al hombre a Dios por el afecto y lo hace semejante a Él. Pero en sí misma, la misericordia se revela la más excelente y la que más difunde el bien, ya que puede socorrer las deficiencias de otro, que es lo peculiar del superior. El hombre misericordioso imita a Dios de modo sublime. Con razón pone el Señor la misericordia en paralelo con la perfección y nos dice, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, en Lucas 6:36. Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto, Mateo 5:48. Estos presupuestos nos ayudan a apreciar la grandeza del sacramento de la penitencia, tan propicio a ocupar nuestras consideraciones en este tiempo de Cuaresma. Un papel especialísimo en esto desempeña, por supuesto, María, nuestra Madre Santísima, como Madre misericordiosísima, siempre dispuesta a suscitar sentimientos de contrición en el alma del pecador que le pide auxilio y ayuda. Ninguna criatura imitó a Dios tan perfectamente como la Santísima Virgen, en particular por su misericordia. En realidad, solo una madre podría reflejar la compasión entrañable con la que se reviste el ministro de Dios, o sea, un sacerdote, ¿no? Para acoger al pecador arrepentido, simbolizada por el gesto del abrazo. De esta forma se lo reveló el Señor a Santa Faustina Kowalska. Cuando un alma vea y conozca la gravedad de sus pecados, cuando a los ojos de su alma se descubra todo el abismo de la miseria en la que ha caído, no se desespere, sino que se arroje con confianza en brazos de mi misericordia, como un niño en brazos de su madre amadísima. En suma, la Santísima Virgen es efectivamente Madre de Misericordia, no solo porque abraza con conmiseración a sus hijos miserables, sino también porque puede hacer a otros partícipes de su misericordia. Su abrazo se extiende a muchos a través de los hijos que ha estrechado especialmente junto a su Inmaculado Corazón, y en este sentido es también la madre del abrazo. Muy bien, esta es una linda introducción que nos hace fijar a nosotros, queridos amigos, en este tiempo de Cuaresma, como católicos practicantes, nuestra vista en Nuestra Señora María Santísima. ¿Respecto de qué? Respecto del lado de la misericordia de Dios, que es el brazo operativo de su perdón, del perdón de Dios, ¿verdad? Porque por un lado tenemos la justicia de Dios, pero por el otro lado la misericordia de Dios. La misericordia de Dios que es el aspecto divino que se activa por el pecado cometido por el hombre. ¿Cómo es, no, la misericordia de Dios, que en su infinita bondad y misericordia, siendo redundante, quiso dejarnos un medio para recurrir continuamente a su perdón y estar moralmente seguros de recibirlo?
nos conoce tan bien a los seres humanos creados por Él, que sabe que somos tan frágiles y débiles, susceptibles de caer constantemente en el pecado. Por tanto, nos deja este maravilloso medio. Y en esa discusión entre qué era mayor, si la misericordia o el amor, justamente el santo doctor y teólogo Santo Tomás de Aquino, justamente en resumidas cuentas va a determinar que el amor es el que nace de la criatura a su creador. Y esto se va a dar justamente cuando, arrepentido de su mal proceder, el hombre, ¿sí?, se va a acercar a Dios para recurrir a su misericordia. Es decir, el amor viene de abajo hacia arriba. En cambio que la misericordia, una vez que el hombre arrepentido, dobla rodillas, ¿no? Se humilla y pide perdón, la misericordia de Dios se activa y se vacía de lo alto hacia abajo, de arriba hacia abajo. Es muy bonito esto. Y ahora bien, para entrar a hablar del legado que nos hiciera nuestro Señor Jesucristo, hay que partir de un hecho muy bonito, muy significativo, que pocos lo toman así, lo han podido, digamos, notar. Antes de morir y afrontar la pasión, nuestro Señor Jesucristo instituye el sacramento del amor. ¿Cuál es? La Eucaristía. La Eucaristía. La Eucaristía, ¿verdad? Y una vez resucitado, después de haber sufrido lo que ha sufrido, por todos los pecados de la humanidad, por todos los abandonos y la maldad expresada en sus 1001 formas, una vez reunido nuestro Señor Jesucristo y en su primera aparición a los apóstoles en su conjunto, el primer presente, regalo que nos va a dar, no es su justicia vengativa, ¿no? Como es entonces, y de acuerdo a la época, lo que se aplicaba era la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente. Ya nuestro Señor en sus prédicas evangélicas, haciendo apostolado a la humanidad, Él nos enseña a mudar y a cambiar lo que es la venganza por el amor. Y Él mismo, una vez resucitado y cambiando el chip de la mentalidad de sus apóstoles, en vez de buscar una revancha contra los fariseos, los doctores de la ley, cómo lo maltrataron y cómo lo enjuiciaron y cómo fue todo el dolor que pasó nuestro Señor por culpa de ellos, nuestro Señor no es que se va a vengar, sino nos trae un regalo, que es el perdón. Hay que recordar también que en muchas escenas de la vida pública ya de Jesús, Él fue quien en persona sanaba y perdonaba. Y ese es un tema muy importante que usted toca, señora Elisa, porque fueron contados los episodios, pero a manera de ejemplo de cómo personas pecadoras pidieron perdón directamente a Dios, pero porque Dios estaba en medio de ellos, ¿verdad? Ya vamos a llegar a ese punto, porque hoy en día muchos preguntan o se levantan la cuestión de que ¿acaso no puedo yo confesarme directamente a Dios? Hay ciertas condiciones y hay ciertas circunstancias, ¿verdad? Pero eso vamos a hablar en un momento más. Pues vamos a ir a esta parte, ¿no? Claro. Del momento, bueno, remitirnos al momento exacto en que Jesús instituye este sacramento de la reconciliación, el sacramento del perdón, el sacramento de la misericordia. Partimos nuevamente del eje del punto de que el perdón es el eje de la misión redentora del Verbo encarnado, hasta el punto de que lo quiso dejar consignado en la fórmula de la consagración eucarística. Después, dicen, cuando nuestro Señor tomó el cáliz y pronunció la acción de gracias y dijo, bebed todos porque esta es mi sangre de la alianza,
que es derramada por muchos para la remisión. Remisión es perdón, perdón de los pecados, ¿sí? Ahora, a partir de esto surge la pregunta, ¿Cristo le otorgó ese poder a su iglesia? Ahora vamos a ese momento que usted señalaba. El momento de la institución del sacramento. Veamos. El Evangelio deja muy claro que Jesús no quiso absolver solo mientras estaba físicamente presente en la tierra. Hay tantos otros ejemplos en los Evangelios. Nos legó un medio por el cual podemos recurrir continuamente a su perdón. Al igual que como la Eucaristía está instituida hasta el final de los tiempos, igual el va junto y casado, podríamos decir, con el sacramento del perdón y estar así moralmente seguros de recibirlo. Esta insigne dádiva es el sacramento de la confesión. El momento elegido para instituirlo fue la misma tarde del domingo de Pascua, cuando apareció resucitado a los apóstoles. Jesús repitió, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis, los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Este pasaje está en Juan 20, del 21 al 23. Es impresionante porque nuestro Señor transmite a sus apóstoles este poder divino de resucitar. ¿Pero resucitar qué? Resucitar el alma de aquellos que estaban en pecado y por lo tanto muertos para la gracia de Dios. Qué bonito, ¿no? En el trabajo, voy a poner un ejemplo, ¿no? En el trabajo que realizo personalmente en acompañamiento a personas que han vivido distintos traumas, justamente les llena la vida y les da esperanza el saber justamente eso, que si hasta ese momento, por las distintas situaciones de la vida, han vivido pecados de toda naturaleza, el poder llegar a ese momento cuando entienden el perdón de Dios, que el perdón de Dios va a sanar sus almas de tal forma que nacen de nuevo, porque así es, cuando se administra este sacramento, ese alma oscurecida, herida por el pecado, vuelve a nacer. O sea, y cuando entienden que ese volver a nacer a los ojos de Dios, con su perdón, es volver a comenzar tu vida de cero, pues realmente esto es llenarse de esperanza. Porque si tengo que agradar a Dios y Dios me ha perdonado, puedo volver a comenzar mi vida y hacerla bien. Y es esto lo que Jesús justamente decía cuando sanaba y perdonaba pecados. Tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más. Entonces esto realmente es esperanzador. Hay que hacer notar otro punto acá también, y es que la voluntad de Dios se va a traducir en un mandato a los apóstoles, sus primeros ministros o sacerdotes, y de ahí para todos los sacerdotes hasta el fin del mundo, ¿sí? De perdonar y de retener los pecados. Y es que no, en ningún momento ninguna persona debe desconfiar de que Dios haya o tenga el mínimo, digamos, de la mínima intención de no dar su perdón a alguien, de ninguna manera a ninguna persona. El perdón de Dios está dispuesto y asequible para cualquier persona. ¿Pero a qué se refiere esta retención? Esta retención se puede traducir en que los sacerdotes, los ministros de Dios, tienen la facultad de no dar o no conceder el perdón de los pecados momentáneamente. ¿Por qué? Porque hay ciertas circunstancias en que la persona tal vez no reúne las condiciones, ¿no?, para hacerse merecedora del perdón de Dios. No es que no va a ser perdonada, claro que sí, pero por un cierto tiempo, hasta que la persona esté realmente preparada, tal vez necesite un verdadero arrepentimiento, una verdadera meditación y comprensión de la maldad de sus actos, entonces se le será
conferido el perdón, ¿no? Por lo tanto, es realmente un mandato de Dios, del divino Redentor a los 12, y a partir de los 12 a todos los sacerdotes a absolver los pecados en su nombre. Así como el Padre me ha enviado, así también los envío yo, pone de manifiesto que existe esa analogía entre la misión de Cristo y la de la Iglesia. Por eso es que la misión de la Iglesia perpetúa y da una continuidad a los efectos de la misión redentora de Cristo a través de los tiempos y hasta fin del mundo. Por eso la importancia de la Iglesia fundada por Cristo, de la Iglesia, ¿no? Representada allí por el Colegio Apostólico, en esos primeros 12 que reciben este mandato. Así como el Señor vino a salvar a todo el género humano, principalmente a través de la victoria sobre el pecado, envía a los 12 y por medio de ellos a sus sucesores a continuar esa misión que recibió del Padre. Y por eso sopla. Enseguida sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Este pasaje no debe confundirse con la venida del Pentecostés, del Paráclito, ¿no? En Pentecostés. Entonces, según una interpretación autorizada, Jesús infunde de esta manera y aquí, en ese momento, el Espíritu Santo para conferirle a la Iglesia, a sus sacerdotes, ese poder, los medios sobrenaturales que necesita para continuar y prolongar su presencia y acción en el tiempo y en el espacio. ¡Qué hermoso! Además, en este propio gesto del Salvador hay un simbolismo muy profundo relacionado con el perdón de los pecados. Al igual que el soplo divino engendró la vida humana, qué bonito cuando creó a Adán, ¿no ven? Sopló, dice, ¿no? En Génesis 2:7, es el Espíritu Paráclito quien infunde la vida de la gracia en nosotros. Finalmente, Jesús va a decirle a los apóstoles, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. ¿Quién puede borrar las faltas sino Dios? Como usted bien refería, a esos, la mujer pecadora, ¿no? O ese paralítico que lo descienden desde el techo con su camilla y todo, y le cuestionan a Jesús, y él dice, ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y márchate, ¿no? Entonces, es mucho más difícil perdonar los pecados, inclusive que un milagro de tal tremendo portento como el de la cura de ese paralítico. Entonces, solo Dios puede borrar las faltas, ¿no? Y al concederle la facultad de absolver, el Señor les confirma un poder propiamente divino. El Creador, por lo tanto, quiere servirse de un ministro o intermediario para distribuir con su liberalidad divina su misericordia. Y Jesús, ¿no? Entonces, por eso nos demuestra que Jesús está siempre dispuesto a perdonar. ¿Y por qué hay que confesarse, diremos también? ¿Por qué hay que confesarse? ¿Por qué? Porque hay muchos, hoy en día, lamentablemente, en nuestra iglesia, muchos que rechazan. A eso iba, y habíamos hecho un pequeño adelanto al inicio, ¿no? Porque aquellas personas que, la mujer pecadora, María Magdalena, en el Evangelio, se confiesan, se arrepienten con el mismo San Pedro, luego de traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Él cae en cuenta de su error y en medio de todo ese mar de odio y de personas que insultaban, abofeteaban y maltrataban a nuestro Señor a través de ese salón, la mirada de San Pedro se cruza con la de nuestro Señor y ahí él sale llorando, ¿no? Y dice, se llenó de amargura y lloró lágrimas de arrepentimiento. Es decir, San Pedro también, por el propio Dios, nuestro Señor, fue perdonado en vida directamente. ¿Pero por qué? Ahora, muy buena su pregunta. ¿Por qué es necesario confesarnos ahora? Muchos hoy en día ya no creen, no confían, no que exista este sacramento y que tengan que tener la necesidad
de ir a decirle sus pecados a otro hombre mortal como nosotros. Pecador como yo. A los sacerdotes exactamente. Eso es, el ¿no? concepto que hoy se tiene, que si son ellos pecadores, porque tengo que decirle también mis pecados, que puedo confesarme directo a Dios. Pero acabamos de mencionar y dejar patente que Dios dejó en sus ministros su poder divino de perdonar y de transmitir su misericordia. Entonces, la necesidad de confesarse parte por el hecho de que la mejor manera de tener la certeza de que Dios lo ha perdonado es escuchar las palabras. ¿Las palabras cuáles? Las de la absolución. Porque si no, ¿de qué otra manera tendríamos la certeza? Sí. Aquí en este mismo artículo de la revista que estábamos viendo nos dice muy sabiamente, ¿no?, quien escribe, nos dice que en el sacramento de la confesión, la importancia del ministro, del sacerdote, él desempeña el papel de juez y de médico. Juez, porque el Divino Maestro le ha confiado la obligación de decidir si perdonar o retener los pecados. Esta elección exige juicio por su parte, y como afirma el Concilio de Trento, los sacerdotes no serán buenos jueces si la causa no les es conocida de modo que puedan dictar la sentencia adecuada. O sea, por eso es la necesidad de ir a decir nuestras faltas. Además, cuando declaramos nuestras faltas al ministro con sincero arrepentimiento y recibimos de él la absolución, salimos con la plena confianza de que hemos sido perdonados por Dios. Ahí está. ¿De qué otra manera tendríamos tal certeza? Por eso es imprescindible que el penitente confiese sus faltas para recibir esa absolución que viene de la mano de Dios. O sea, el sacerdote también en el sacramento de la confesión actúa en persona Christi. Y la absolución que recibimos de sus manos al final de una confesión bien hecha es Dios mismo que nos está perdonando. O sea, Cristo presta el oído a ese sacerdote, sí, su presencia, su mano, para que a través de él podamos recibir esta maravillosa absolución. Hermoso, ¿no? Por lo tanto, la confesión es una enorme prueba de amor, mediante la cual el Creador ofrece con tanta facilidad su perdón al pecador contrito. Vamos a hablar, y aquí adelanta ya una de las 5 condiciones, así con los deditos de la mano. Ajá. 5 condiciones sine qua non, imprescindibles, que se deben cumplir para recibir la absolución, el perdón de Dios. Pero habíamos dicho, ¿no?, el ministro, el sacerdote actúa como juez. Y también como médico. ¿Cómo actúa como médico? ¿Cómo ejerce este oficio? Bueno, pues como médico sabemos, y por eso muchos sacerdotes, aunque usted no crea, también estudian psicología. Y aún no, al más virtuoso, aún, aunque fuera poco letrado, como tenemos ejemplos como el santo cura de Ars, ¿no? O un San Pío de Pietrelcina, Dios mío, que te leía el alma con el discernimiento de los espíritus, y Dios actuando la gracia a través de ellos, ¿sí? Como médico es la mejor persona para dar la ayuda adecuada a la persona que se humilla, ¿no? Es decir, con ese consejo sapiencial, con esa reflexión que llama y aviva en la persona. Justamente una de las condiciones de la persona es el darse cuenta del mal que hizo, ¿sí? Y salir de ahí con un verdadero propósito de enmienda y de no volver a cometer la falta. Y la comparación que nos hacen es pues igual que un enfermo de una enfermedad, una dolencia, que tu cuerpo está con llagas o lo que fuera, y vas al médico, al especialista a buscar que te trate esto. Igualmente, el alma que está herida, ¿no?, enferma por Satanás y el pecado en que has caído, pues necesita de qué mejor médico que un sacerdote, que actuando en persona Christi podrá liberarte de esas cadenas y restituir esas heridas y esa enfermedad del alma. Por eso, entonces, tenemos que
La confesión es una enorme prueba de amor, mediante la cual el Creador ofrece con tanta facilidad su perdón al pecador contrito, como dice el Salmo, ¿no? Dios es lento para enojarse y juzgarnos según el rigor de nuestras culpas, ¿no? Ahora, Dios, que tendría el derecho, y lo tiene, de castigarnos inmediatamente después de la falta cometida, no cesa de derramar sobre nosotros gracias de conversión, con el objetivo de que busquemos fervientemente este sublime sacramento. Y por voluntad del Redentor, por voluntad de nuestro Señor Jesucristo, su sacerdote, el ministro, actúa en su nombre, como usted ya lo señaló, ¿no? Y lo que se le exige al penitente es que se abandone confiadamente a la misericordia divina. Es eso, es prácticamente eso. Y confiese bien sus pecados, seguro de obtener el incomparable perdón de Dios. Así el sacramento de la penitencia se revela como un verdadero tesoro que la providencia ha puesto al alcance de todos. Y es nuestro deber saber recurrir a él frecuentemente con humildad y gratitud. Ojalá fuera así frecuentemente, pero la Iglesia en su sapiencia, en su sabiduría, manda, y es uno de los 5 mandamientos de la Iglesia, por lo menos, por eso dice, confesarse y comulgar por lo menos una vez al año, y adivine usted, especialmente en qué época, en esta, ¿no? Pues bien, ahora, con respecto a la cantidad o la gravedad de los pecados, la vergüenza o la pereza, nada puede servir de pretexto para que hagamos mal uso o nos alejemos de este sacramento, que es de cura y de salvación. ¿Por qué entonces y cómo debemos confesarnos? Vamos a poner un ejemplo. El que más conocido y el más discutido, ¿no? Judas Iscariote. Al ver que Jesús había sido condenado a muerte, se dirigió al templo para deshacerse del dinero espurio con el que había vendido él a su maestro. Cuando llegó envuelto en tinieblas y dominado por la desesperación, es algo que se nos pide, ¿no? Al pecador, que no caiga en desesperación al pensar en que puede ir contrito a confesar sus culpas. Entonces, él estaba dominado por la desesperación y dijo a los sumos sacerdotes: he pecado entregando sangre inocente. Así es. Y aquellos pérfidos ministros se limitaron a responderle: ¿a nosotros qué? Allá tu problema, ¿no? Entonces Judas arrojó las monedas al suelo y desesperado salió del lugar santo y se ahogó. ¿Y qué pasa ahí con Judas? Judas se arrepiente. Judas se arrepiente, pero no llega a cumplir las otras condiciones para obtener el perdón de Dios. Exacto. Oh, Judas, ¿no tenías por maestro al Redentor que quita el pecado del mundo? ¿Por qué no corriste hacia él? ¿Por qué no fue a Dios? ¿Por qué no fue a Dios y le pidió perdón? Fue a la persona equivocada, no a los equivocados. ¿Cómo le dolió el corazón de Jesús ver a quien había vivido 3 años en la escuela de su amor desconfiar de su perdón y precipitarse desesperadamente entre los condenados? Es que él se arrepiente, pero él llega a pensar equívocamente de que su mal no tenía perdón, ¿no? Pero que si él se hubiese arrepentido, lo mismo que hizo Pedro. Judas Iscariote ahorita estaría en los altares, sería uno de los 12 originales, ¿no? Sí. Pues bien, ese mismo Jesús, despreciado por el traidor, nos espera a cada uno de nosotros en el confesionario para concedernos torrentes de su perdón. ¿Acaso pediremos no a él? Veamos, queridos amigos, recordemos siempre, y en este tiempo, el ejemplo de Pedro, el ejemplo de Judas. Ambos cometieron la misma falta, solo que uno tuvo la humildad de arrodillarse, de pedir perdón. En cambio, el otro desconfió
de que Dios perdonara su mal, su pecado, por más terrible que hubiese sido, ¿no? Vamos a remitirnos un poco. Bueno, ¿quién no tiene pecados, señor José? Todos, a diario, estamos constantemente cayendo en pecados de distinta naturaleza, ¿no? Pero, gracias a Dios, existe este sacramento, que se llama también de la penitencia, habíamos dicho. ¿Y por qué se llama así? Viene del latín. Respecto a lo que usted dice, solo nuestro Señor Jesucristo está exento de pecado. Y María Santísima, moralmente exenta de pecado. Después, todo hombre es pecable por naturaleza mientras peregrina en este valle de lágrimas. Pues aunque el bautismo borre la mancha original del alma, no la libera de sus debilidades y de la concupiscencia que inclinan esa alma, que todos estamos inclinados al pecado. Pero es que es tan grande nuestro Señor, yo digo, que habiendo conocido Él todo lo que al ser humano nos va a acontecer hasta el final de los tiempos, pues no, dijo, pobres criaturas, les daré esta ayuda, ¿no? Este sacramento para que puedan constantemente estar lavando su pecado. Es que sin el perdón de Dios no se activa la misericordia, y por la misericordia nuestro Señor nos dejó el mayor de los presentes, que es el sacramento de su amor, la Eucaristía. No podríamos comulgar, ¿se da cuenta? Es por eso viven casados, como le digo, sí. ¿no? Va uno con otro. Decíamos que esta palabra penitencia viene del latín, que significa penam tenere. Penam tenere, en el sentido de tener pena o dolor, compadecerse o de penir, que significa castigarse por los pecados personales cometidos. Por lo tanto, la penitencia como virtud sobrenatural es infundida por Dios en el alma. También es una gracia. Hemos visto lo que es la gracia, y se ordena a reparar las injurias hechas contra Dios mismo, mediante el dolor y el arrepentimiento. Que es una de las 5 condiciones para hacer una buena confesión. Darse cuenta del mal perpetrado puede ser fruto de un acto racional, honesto, o de una constatación provocada por un castigo, como sucede con un asesino que se arrepiente de su crimen. No porque fuera un acto malo, sino porque se ve prisionero. Recién empieza a sentir este arrepentimiento. En cuanto al orden sobrenatural, no se arrepiente el que quiere, sino el que Dios misericordiosamente quiere que se arrepienta. Aquí debemos puntualizar lo que dice el teólogo, ¿no? Por ejemplo, el padre Rollo Marín, y es que entre los requisitos justamente para hacer una buena confesión está el examen de conciencia, que es justamente darse cuenta de esa palabra, obra o omisión en la que yo he incurrido, con la que he ofendido a Dios, ¿verdad? Segundo requisito es de lo que estamos hablando, el dolor de los pecados o arrepentimiento. Y aquí vemos tres tipos de arrepentimiento. Hay uno en el que, movido por el amor de Dios, por su bondad, por lo Padre que es, por todo lo que nos ha dado, por su dulzura y en reconocimiento de su sangre redentora, de su sacrificio, nosotros nos arrepentimos y nos duele haberlo ofendido. Es una forma perfecta de arrepentimiento, dolor perfecto, que se llama contrición. Contrición es arrepentimiento por amor a Dios, por haber ofendido a un Dios, por ser Dios quien es con nosotros. Existe otro tipo de arrepentimiento. Primero, con este tipo de contrición o arrepentimiento perfecto, ya la persona ha merecido el perdón de Dios, siendo la fórmula absolutoria del sacerdote la que viene a confirmar ese perdón concedido. Ahora, hay otra forma, un poco en una jerarquía, ¿no? Un poco más abajo está el arrepentimiento, dolor por atrición, es decir, la persona que se arrepiente de haber ofendido a Dios
pero por temor a Dios, por temor a su justicia, por temor al infierno, a irse al infierno, a ser condenado, por ejemplo. Es un grado menos perfecto, ¿sí? Y en este caso existe arrepentimiento, pero va a merecer necesariamente la fórmula absolutoria del sacerdote de Dios para que se consolide ese perdón otorgado a la persona. Y está el tercer caso como de el que estamos hablando justamente, el que usted hacía referencia, del ladrón o del malhechor, del asesino que comete su fechoría y solamente se da cuenta del mal que ha hecho cuando está tras los barrotes, ¿no? Purgando, penando una... Se ve privado de libertad, sí, recién cae sin tomar en cuenta a Dios de ninguna manera, ni porque es padre, ni porque por el lado justiciero de Dios, no. Ese realmente, en ese tipo de personas de comportamiento, no hay un sincero y verdadero arrepentimiento. ¿Mm? Es importante también entender que Dios no niega su gracia a nadie. Toca el alma del pecador y evidencia a sus ojos oscurecidos el horror de la ofensa hecha contra él. Al volver en sí, el penitente pues aborrece las faltas cometidas, desea corregir su mala conducta y sus costumbres depravadas y se anima con la esperanza de alcanzar el perdón. Esto es la penitencia interior que decía, cuando el dolor de alma y el perdón concedido por Dios se manifiestan. Entonces tenemos la penitencia exterior, elevada por Cristo a la dignidad de sacramento. ¿Y qué es el examen de conciencia? Usted mencionaba, ¿no? Entre los 5 requisitos para hacer una buena confesión, el examen de conciencia. El examen de conciencia viene a ser ese traer a la memoria aquellas faltas que quedaron atrás, ¿ya? Sean estas mortales o veniales, porque las faltas o pecados son de estos dos tipos, mortales o veniales. El mortal es el que realmente nos quita la vida de la gracia y morimos a la vida de la gracia y nos pone en enemistad con Dios. En cambio, las veniales son faltas leves, pero de todas maneras nocivas igual para el alma. Y es ese traer, ¿no?, a la memoria, examen de conciencia, de todas nuestras acciones, inclusive puede ser desde el bautismo. O mejor, si no podemos retrotraernos hasta tanto tiempo atrás, desde las faltas de nuestro proceder, desde la última buena confesión que hayamos hecho, ¿no? Y es revisar justamente nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras obras, nuestras omisiones. Examinarlas, todas estas, a la luz de los 10 mandamientos de la ley de Dios, los 5 mandamientos de la iglesia y los pecados capitales. Ya el hecho de solamente examinarnos día a día, si tuviéramos este buen hábito, antes de irnos a dormir en la noche, saber cómo procedimos, cómo nos comportamos ese día, esto ya nos prepara, nos ayuda a tener una base para el día en que voy a decidir a ir a buscar un sacerdote y a hacer una buena confesión. Exacto. Pienso que es importante y requisito, digamos, conocer esto del examen de conciencia y analizarla a la luz de los mandamientos, que es lo más básico. A la luz de los mandamientos podemos ir detectando, ¿no?, en qué hemos fallado. Por lo tanto, se pide, ¿no?, a quienes vayamos a hacer este examen, realizarlo en paz, con la intención, por supuesto, de acercarnos cada vez más a Dios, de vivir una conversión progresiva. Habíamos hablado de este tema de la conversión, aunque solo se requiere confesar los pecados graves, es lo que nos enseña la Iglesia, pero también es muy beneficioso ir reflexionando, como usted decía, cada día sobre estos pecados veniales, leves que tenemos, para tener un crecimiento mucho más grande. Ahora, ¿cómo hacemos todo esto en el margen de lo que es el sacramento de la reconciliación del que estamos hablando? ¿Cómo vamos a hacer, por ejemplo, entrando ya al análisis de los mandamientos? ¿Por qué preguntas? Vamos a hacer algunas preguntitas que podrían ayudar a quienes nos escuchan a analizar su vida
en este primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas nos manda el primer mandamiento. Ahí. Sí. Una apreciación. ¿Ya? De los 10 mandamientos, los tres primeros tienen estricta relación, única relación, nuestra relación con Dios. O sea, hacen referencia a Dios. Y de ahí, desde el 4º mandamiento hasta el 10º, los otros 7 mandamientos tienen que ver de nuestra relación o comportamiento con nosotros mismos y con nuestro prójimo, por si acaso. Bien, vamos en este primer mandamiento, algunas preguntitas así que se nos plantean, exámenes de conciencia. ¿Está dirigido mi corazón hacia Dios de manera que lo ame sobre todas las cosas? Es decir, ¿estoy dispuesto a cualquier sacrificio y esfuerzo con tal de no ofenderlo con el pecado? ¿Lo invoco con frecuencia con el amor, la confianza con que un hijo o una hija se dirige a su padre pidiéndole ayuda en mis necesidades, confiando en su misericordia y aceptando su voluntad? ¿Procuro hacer todas las cosas con intención recta de manera de agradar siempre a Dios con mis acciones? ¿Me preocupo en aumentar mi fe, mi amor a Dios por medio de lecturas de la Sagrada Biblia, lecturas piadosas, vidas de santos y otros escritos católicos aprobados por la Iglesia? He puesto en duda o negado verdades de la fe que la Iglesia nos enseña. ¿Fui a curanderos, adivinos, espiritistas? ¿Me he acercado indignamente a recibir el sacramento por ignorancia o porque me he olvidado lo que había aprendido en mi catecismo? ¿He callado en confesión por vergüenza algún pecado grave? Eso es terrible. O sea, todo esto tiene que ver justamente con ese amor a Dios sobre todas las cosas. En este punto me hace recuerdo, no sé qué santo decía, que cuando nosotros vamos a pecar, cuando somos tentados, vamos a pecar, el demonio hace todo el esfuerzo para quitarnos la vergüenza. Pero cuando vamos ahí a confesarnos, nos la devuelve así, ¿no? De tal manera que justamente ya hay personas que hacen mala confesión y que por vergüenza omiten algún confesar o confesarle algo al ministro de Dios, ¿no? Es impresionante. Y cuando ocurre eso, la confesión es sacrílega, lamentablemente. Sí. Me preocupo en manifestarme y comportarme como un verdadero católico en los ambientes que frecuento, o solamente lo hago cuando voy a la misa en la iglesia, en mi grupo, y luego fuera de la iglesia no me importa, ¿no? Sigo viviendo la vida como si yo fuera cualquier persona. El hecho, por ejemplo, de hablar sin respeto de Dios, de los santos, o de las cosas sagradas, de las ceremonias de la iglesia, hacerme la burla, ¿no? Esos chistes, por ejemplo, ojo, es pecado mortal. Procuro hacer obras de caridad y ayudar a los necesitados en la medida de mis posibilidades, consolar a los tristes, dar consejo a los que necesitan. ¿Pongo en práctica esto? Bien, esas son algunas de las preguntas de las muchas que pueden haber para ayudarnos a practicar este examen de conciencia a la luz de los mandamientos. Ese es respecto del primer mandamiento, solo amar a Dios sobre todas las cosas. Vamos a entrar al segundo, que también tiene que ver, hemos dicho, con Dios. No tomar su santo nombre en vano. ¿Y qué preguntas nos ayudan para hacer este análisis? ¿He jurado por Dios en vano? ¿He usado el nombre de Dios de forma incorrecta o vulgar? ¿He blasfemado en los momentos de dificultad? Entendiendo que blasfemar es usar palabras injuriosas contra Dios y los santos. Vamos con esas dos preguntas. La tercera. Jurar en falso, ¿no? Jurar sin necesidad. Hay muchos que ya hacen hábito de jurar sin necesidad en su vida, ¿no? Bien, en el tercer mandamiento que nos manda, santificar las fiestas. Dos preguntitas que nos pueden ayudar a hacer este examen de conciencia. ¿Asisto con piedad y devoción a la Santa Misa los domingos y fiestas de guardar? Es decir, los días en que la Iglesia manda asistir a misa, como el miércoles de ceniza, por ejemplo. Claro, los domingos sagrados, ese es... Ojo, ¿no? Que si aquí nos estamos faltando a misas muy repetidamente porque no tengo tiempo, porque tenía trabajo, porque me he dormido, porque me hacía frío, porque tenía flojera, o lo que sea, ¿no? O lo que fuera, cae en esto, ¿no? De que estoy faltando a esto de santificar las fiestas. Eso, ojo, también tiene que ver si asisto a la iglesia, pero si llegué tarde,
si llegué sin ganas, si me comporté mal en la iglesia, o si he trabajado los días domingos o días santos sin tener necesidad para eso, o si obligué a otros a trabajar día de precepto, día domingo, ¿no? Así es. Y bueno, justamente la pregunta de me confieso con la frecuencia necesaria y con la debida preparación, ¿no? Entra en esto de santificar las fiestas también, y es una pregunta que deberíamos hacernos siempre. ¿Por qué no esperar solamente esa visita al año en Cuaresma para hacer mi confesión, sino con la frecuencia necesaria? Cuarto mandamiento. Honrar padre y madre. Respeto a mis superiores. He tratado con respeto a mis padres familiares, los he injuriado, los he tratado con impaciencia, hablándoles duramente sin tener en cuenta los beneficios que he recibido de ellos. Ojo, aquí no solamente se habla de tener respeto, o sea, no se refiere a tener una actitud de respeto solamente con nuestros padres o progenitores, sino también contra toda persona que ejerce autoridad legítima sobre nosotros. Un profesor sobre sus alumnos, un superior jerárquico militar respecto de sus subalternos, ¿no? O en de un menor trabajo, rango. cualquier trabajo, lo mismo. Claro, exactamente. He dado un mal ejemplo a personas que rodean, pongo mi matrimonio en primer lugar y a mis hijos. No haberles obedecido. Escuchar con respeto el consejo de personas mayores. No haber asistido y dar la caridad necesaria a nuestros padres cuando así lo necesitan, ¿no? Quinto mandamiento, no matar. ¿Hice daño físico o moral a alguien? ¿He practicado o inducido a otros a practicar el aborto, por ejemplo? ¿Mantengo odio o rencor contra alguien y no lo quiero perdonar? ¿Me he hecho daño a mí mismo embriagándome? A nosotros mismos, ¿no? Aquí es el suicidio, por ejemplo. Y embriagándome, o sea, si soy un borracho los pecados empedernido también. De gula, claro, de beber o comer demasiado al punto de poner en riesgo la propia salud. Es un pecado contra el quinto mandamiento. Sexto mandamiento, no fornicar. Sí, no cometer actos impuros, ¿no? He practicado estos actos impuros solos o con otros. He sido infiel en el matrimonio, de pensamiento, de deseo, en actos concretos. He visto fotografías, películas indecentes que atenten contra la virtud de la pureza. Ojo, aquí hay que hacer una precisión. Ver una imagen inmoral, pero o sea, verla de pasada no tiene problema, ¿no? No es pecado. Pero ya yo el detenerme y complacerme, detenerme a contemplarla con complacencia, eso es otra cosa. Ahí sí se ofende a Dios. Y mire, las miradas, las malas miradas. He mirado deliberadamente con malos deseos a otras personas. Claro. En todo esto entra el hecho de si me retengo yo en mirar, en desear, ¿no? He vestido con decencia, con recato, pudor. He sido causa de pecado para los otros por mi modo escandaloso y provocativo de vestir. He dicho o celebrado chistes malos. Mantengo amistad con personas que me lleven al pecado. Miren, cuántas preguntas pueden haber al respecto. Y estas aplican también para el noveno mandamiento, ¿no? Así es. El séptimo mandamiento, no robar. He tomado dinero, cosas que no son mías, he restituido lo que he reparado aquello que he hecho. Ojo, engañar. ¿No? Eso, causar daño al prójimo por engaño, fraude o mal consejo. Un daño notable, obviamente, ¿no? He comprado, retengo conmigo cosas que son robadas, o sea, me hago cómplice, ¿no? Cuando compro cosas inclusive, ¿sabe qué es impresionante acá? La persona a quien le pagan por hacer un trabajo y lo hace de mala gana, lo hace de forma dañina, o sea, de tal manera que perjudica a su empleador, no cumple debidamente su deber o hace mal el trabajo al que está obligado, también el mal gasto del dinero, ¿no? Del dinero también bien ganado. El tener envidias. O la limosna, doy limosna según mis posibilidades, soy honesto, diligente, etcétera, ¿no? Hay bastantes preguntas también en este aspecto. Octavo mandamiento, no mentir. ¿Quién no miente hoy en día?
terriblemente la mentira se ha arraigado en nuestra sociedad, en nuestras familias, en todas partes, al extremo que cuando yo hago una pregunta, cuando voy a algún colegio a trabajar con jóvenes y les hago esta pregunta, a ver, levante la mano, ¿quién nunca ha dicho una mentira? Tristemente nadie la levanta. O sea, la mentira se ha vuelto hábito en nuestra sociedad y es un pecado que va contra el 8º mandamiento. Esto no solamente se refiere a mentir como tal, sino es atribuir, es calumnias, difamaciones, atribuirles a otros, ¿no? Falsamente, faltas supuestas. El solamente permitir que se hable mal de otros, del prójimo, o escuchar dichas conversas, haya o no haya razón, ¿no? Sea o no cierto o falso. El solamente prestarse a esto también es pecado mortal. Ya para finalizar, 9º y 10º mandamiento. El 9º, no codiciar la mujer del prójimo. Y esto también es un pecado, pienso que se ha vuelto muy habitual en nuestros medios, en nuestras familias. Desear a una persona casada, el tener pensamientos... No solo casada, perdóname, no solo casada. O enamorada, obvio, también a eso. La he mirado con malos deseos, le he hecho propuestas indecentes, violando el sagrado recinto del hogar, ¿no? Palabras con actitudes, miradas provocativas, insinuantes, etcétera. Todo esto cae en esto de 9º, pecados contra el 9º mandamiento. Y finalmente, el 10º, no codiciar bienes ajenos. Y aquí te entra también la envidia, ¿no? De codiciar esos bienes por envidia de lo que otros tengan y yo no tenga. Y por eso entristecerse, ¿no? Yo, ¿por qué no tengo? Sí. Me he conformado con lo que Dios me dio y me da. He sido avaro, orgulloso, mezquino. Todas estas cosas no entran de este examen de conciencia para este mandamiento. Bien, finalmente hemos llegado ya al cierre de nuestro programa. Hubiéramos querido tal vez ahondar más en este examen de conciencia, pero esperamos, queridos amigos, que lo poco que hemos podido compartirles les ayude a hacer... Yo quiero cerrar el ciclo, ¿no? De las 10 condiciones. Entonces hablamos del examen de conciencia, el dolor o de los pecados o arrepentimiento, de el tener propósito de no volver a pecar o de enmienda, hacer confesión de los pecados, es decir, acusarse ante el sacerdote de Dios, ¿no? Y luego, por último, está la satisfacción o penitencia, cumplir aquello que el sacerdote me aconseje como remedio que yo debo emplear para no volver a incurrir en estas faltas. De ahí las 5 condiciones. Bien, queridos amigos, será hasta un próximo programa, el próximo sábado, con la ayuda y el auxilio de nuestro Señor y nuestra Santísima Madre. Deo gracias. Salve María. Buenas noches.